El aumento del trabajo informal y sus consecuencias. Cada mañana, en algún punto del planeta, una mujer se levanta antes del amanecer, prepara su carrito con frutas, camina kilómetros bajo el sol o la lluvia, y monta su puesto en una esquina cualquiera. No tiene permiso oficial, no paga impuestos, no tiene seguro médico, obra social o prepaga de salud. A unos kilómetros de allí, un joven con una moto vieja revisa su aplicación, tiene 5 entregas pendientes. Cada una le pagará menos de lo que cuesta la gasolina, pero no puede rechazarlas porque no hay otras opciones. Más adelante, en un taller escondido tras un portón de madera, una costurera cose camisetas para una marca internacional que nunca mencionará su nombre. Trabaja 12 horas diarias, sin contrato, sin vacaciones, sin derechos. Estas escenas no son aisladas. Ocurren millones de veces al día, en cada continente, en ciudades grandes y pequeñas, ricas y pobres. Este es el rostro del trabajo informal, una economía paralela que no solo existe, sino que está creciendo con una fuerza silenciosa y transformadora. Hoy, más de 2.000 millones de personas en el mundo, casi el 60% de la fuerza laboral global, trabajan sin contrato, sin protección social, sin estabilidad. Y aunque a veces se presenta como flexibilidad, emprendimiento o solución temporal, la verdad es que el trabajo informal es cada vez más una trampa de precariedad que está reconfigurando nuestras economías, nuestras ciudades y nuestro futuro. Lo más preocupante no es que exista, sino que esté aumentando, y que sus consecuencias ya no se limitan a los más pobres, están afectando a todos. El trabajo informal no es un fenómeno nuevo, pero sí está cambiando de forma, escala y alcance. Hasta hace unas décadas, se asociaba con economías rurales o países en desarrollo. Hoy, está en las metrópolis más avanzadas, impulsado por la digitalización, la inestabilidad económica y la crisis del empleo formal. Plataformas como Uber, Rappi, Deliveroo o Amazon Flex han creado una nueva clase de trabajadores informales, los gig workers, que, aunque usan tecnología de punta, carecen de los derechos más básicos. No son empleados, sino socios independientes, una etiqueta que les niega prestaciones, sindicalización y protección legal. En Estados Unidos, se estima que más de 55 millones de personas trabajan en empleos informales, muchos de ellos a tiempo completo. En Latinoamérica, el reparto de comida se convirtió en uno de los sectores más grandes de empleo informal, especialmente después de la pandemia. Pero este modelo no es sostenible. Los salarios son bajos, las jornadas largas, y la salud mental se deteriora por la presión constante de los algoritmos. Y cuando un repartidor se accidenta, no hay seguro que lo cubra. Cuando un conductor es desactivado sin explicación, no hay recursos. La informalidad ya no es solo una cuestión de burocracia, es una estrategia de negocio. Las empresas ganan al externalizar riesgos y costos, mientras los trabajadores asumen todas las pérdidas. Y esta dinámica tiene consecuencias profundas. La primera es económica. Cuando millones de personas trabajan en la informalidad, los gobiernos pierden ingresos fiscales. Sin impuestos, es imposible financiar educación, salud, transporte o pensiones. En muchos países, la evasión laboral y fiscal asociada a la informalidad reduce el recaudo en miles de millones de dólares anuales. Eso debilita el Estado, reduce la inversión pública y perpetúa la desigualdad. Además, los trabajadores informales no ahorran, no acceden a créditos formales y viven al día. Esto frena el crecimiento económico a largo plazo, porque no hay consumo estable ni inversión productiva. La informalidad crea una economía de supervivencia, no de desarrollo. La segunda consecuencia es social. El trabajo informal reproduce la pobreza. Sin acceso a salud, los trabajadores y sus familias se enferman sin tratamiento. Sin pensión, envejecen en la indigencia. Sin educación para sus hijos, el ciclo se repite. Y como no están registrados, muchas veces no pueden votar, reclamar derechos o acceder a programas sociales. Son ciudadanos de segunda clase. Además, la informalidad alimenta la corrupción. En muchas ciudades, los vendedores ambulantes pagan coimas para poder trabajar, los transportistas pagan sobornos para evitar multas,
y los inspectores se convierten en extorsionadores. Esto erosiona la confianza en las instituciones y normaliza la ilegalidad. La tercera consecuencia es urbana. Las ciudades están siendo moldeadas por la informalidad. Los puestos ambulantes ocupan calles, los mototaxistas dominan el transporte, y los asentamientos informales crecen sin planificación. Esto genera caos, congestión y conflictos por el espacio público. Pero también crea vida. Los mercados informales ofrecen productos más baratos, horarios más largos y acceso a comunidades marginadas. Muchas veces, son la única red de seguridad en zonas olvidadas por el Estado. El problema no es su existencia, sino su exclusión del sistema. Si se integraran, las ciudades serían más eficientes, no menos. La cuarta consecuencia es política. Cuando millones de personas viven fuera del sistema formal, pierden representación. No hay sindicatos fuertes, no hay movilización colectiva, y los partidos políticos los ignoran porque no votan o no tienen voz. Esto crea un vacío de poder que puede ser aprovechado por movimientos extremistas, mafias o líderes autoritarios que prometen soluciones simples. En países como Venezuela, Haití o Bangladesh, el colapso del empleo formal ha llevado a una explosión de la informalidad, que a su vez ha generado inestabilidad social y migración masiva. La quinta consecuencia es tecnológica. Aunque las plataformas digitales parecen modernizar el trabajo, en realidad están precarizando el futuro. Los algoritmos deciden salarios, rutas y despidos, sin transparencia ni control humano. Los trabajadores son tratados como datos, no como personas. Y si no se regula, este modelo se expandirá a más sectores: cuidado de personas, educación, construcción, incluso la creatividad. Imagina un mundo donde todos trabajemos por encargo, sin estabilidad, compitiendo por tarifas que bajan cada día. Ese no es progreso, es servidumbre digital. Pero también hay consecuencias inesperadas. Por ejemplo, la informalidad está generando innovación desde abajo. En Kenia, el sistema de pagos móviles M-Pesa permitió a millones de trabajadores informales recibir dinero, ahorrar y acceder a microcréditos sin necesidad de bancos. En Colombia, cooperativas de recicladores han logrado contratos oficiales con el Estado. En India, mujeres en zonas rurales usan WhatsApp para organizar ventas colectivas y acceder a mercados. Si no se actúa, el trabajo informal seguirá creciendo, y con él, la inestabilidad. Se proyecta que para 2030, más del 65% de la fuerza laboral global estará en la informalidad, especialmente en África y Asia. Las ciudades se dividirán entre una élite formal con derechos y una mayoría informal sin protección. Las crisis económicas, climáticas o sanitarias empujarán a más personas a este sector, y el Estado perderá aún más capacidad de respuesta. Pero hay alternativas. Algunos países ya están avanzando. En Uruguay, se creó un sistema de carnet laboral para trabajadores domésticos que les garantiza salario mínimo, jornada legal y acceso a la seguridad social. En Brasil, el programa MEI permite a pequeños emprendedores registrarse con bajos impuestos y prestaciones. En México, se han creado tarjetas digitales para vendedores ambulantes que les dan identidad y acceso a créditos. Estas no son soluciones mágicas, pero demuestran que es posible integrar sin destruir. Lo que se necesita es un nuevo contrato social, no exigir que todos entren al modelo formal tradicional, sino crear un sistema de protección universal que acompañe al trabajador, no al empleo. Un sistema donde, sin importar si eres repartidor, costurera o chofer, tengas acceso a salud, pensión, licencias y formación. Podría financiarse con impuestos a las plataformas digitales, a las transacciones financieras o a las grandes fortunas. Además, se necesitan políticas urbanas que regulen sin reprimir mercados informales con espacios legales, transporte informal con rutas seguras, y vivienda para trabajadores de bajos ingresos. Y, sobre todo, se necesita reconocimiento. El trabajo informal no es un problema, es una respuesta a un sistema que falló. Millones de personas no eligieron la informalidad, fueron empujados a ella. Y mientras más frágil sea la economía formal, más crecerá. La informalidad no desaparecerá por decreto. Pero si no se actúa,
sus consecuencias serán cada vez más graves: más pobreza, más corrupción, más inestabilidad, más desigualdad. Y el futuro del trabajo no será más libre, sino más precario. La pregunta no es si el trabajo informal seguirá creciendo, sino qué vamos a hacer con él. Porque no se trata de eliminarlo, sino de transformarlo. De convertir la precariedad en dignidad, la exclusión en inclusión, y la supervivencia en oportunidad. Si este vídeo te hizo ver con otros ojos a quienes trabajan en las sombras, compártelo. Porque el futuro no está en las oficinas de los ricos, sino en las calles, en las motos, en los carritos, en las manos que sostienen el mundo sin que nadie las vea.